Ok, hoy sí. Vamos a habilitar para que entre todos. Yo creo que ya no hay inconveniente. Sí, ya están todos. Ajá. Habemos pocos, pero bueno. Bueno, vamos a iniciar. Buenas tardes, Pues mire, abogado. Buenas tardes, compañeros. buenas tardes. Eh, pues bueno, estimados, pues hoy vamos a darle inicio ya a lo que es el segundo parcial, ¿verdad? Como ustedes pudieron ver, pues el día último de la semana recién pasada, pues tuvimos la evaluación. Pues la misma se desarrolló con buen suceso. Hubieron 34 estudiantes que hicieron su evaluación y la mayoría pues sacaron una nota, razonable en relación pues a lo que habíamos analizado en cuanto a lo que es dicha evaluación. De igual manera, recuerden de que también se habilitó, como les había platicado, lo que era los trabajos y las tareas hasta el día domingo, ¿verdad? Tal como les había comentado en la última videoconferencia. Entonces, algunos que les hizo falta, que se les hizo falta, pues, entregar sus trabajos o hacer alguna participación dentro de lo que es los foros, entonces podía haberlo hecho, de verdad, durante el fin de semana, ¿verdad? Eh, Algo que sí les voy a comentar para efectos de la evaluación de esta primera unidad es que en esta semana pues vamos a hacer una revisión de todo lo que son las actividades y el próximo fin de semana, si Dios lo permite, yo les voy a subir tanto en el campus como también en un espacio ahí especial para que ustedes puedan ver su nota final en relación a lo que es esta primera unidad, ¿verdad? Entonces, durante la presente semana vamos a hacer revisión de dichas actividades. Por otro lado, siempre aclararles que varios me han estado escribiendo sobre lo que es el archivo que está en borrador. De nuevo, les explico que siempre y cuando el archivo esté subido, no hay ningún inconveniente. Recuerden que fue habilitado de esa manera para que ustedes pudieran hacerle cualquier cambio a dicho trabajo, ¿verdad? Para que de esa forma, pues hasta el último día que tocaba, pues subir el trabajo en grupo, pues ustedes podían haberlo modificado, haberle hecho cualquier cambio dentro de lo que es el mismo, ¿verdad? Entonces, si les aparece ahí subido, no despreocúpese. Varios a los que me han preguntado personalmente, yo les he aclarado, ¿verdad? De que ahí no hay ningún inconveniente, ¿verdad? Entonces, más bien siempre ahí les muestro que ahí está el archivo subido. Si hay algún inconveniente, yo se los comunico personalmente, no se preocupe, ¿verdad? De igual manera, siempre hay un tiempo prudencial por cualquier situación que se pueda presentar. Bueno, la otra cosa que hoy les iba a explicar, estimados, es que si ustedes se fijan, este segundo parcial es más corto, ¿verdad? Ya a finales de este mes que recién iniciamos hoy, 1 de marzo, pues tenemos ya la evaluación de la segunda unidad. Entonces, el tiempo apremia. Y tengo que explicarles a grosso modo las actividades y de igual manera lo que vamos a desarrollar como contenido para este segundo parcial. Como ustedes ven ya este segundo parcial, y si alguno pudo entrar al campus, pudo haber visto que en el mismo ya está dispuesta la segunda unidad. Y en ella, pues, a diferencia de la primera unidad, es una sola clase, ¿verdad? No aparecen varias clases, sino que aparece en una sola clase dispuesta toda la segunda unidad. Aparece de igual manera el archivo en PDF, que es el archivo en el cual es el resumen del contenido de la unidad. Aparece siempre la lección
Y después de la lección también aparecen las actividades que hay que desarrollar. Como ustedes pueden ver, aparecen 3 actividades en una sola, ¿verdad? En una sola actividad. Entonces hay que ponerle mucho ojo porque cada actividad tiene un tiempo, para ser cumplido, ¿verdad? Semana a semana. Ojo, ¿verdad? Si bien es cierto, el tiempo que ahí se establece es un tiempo nada más, como podríamos decir, virtual. ¿En qué sentido se lo digo así? Porque realmente la fecha tope para entregar la actividad va a ser hasta el día del examen, ¿verdad? Pero ojo, como cada actividad depende de la otra, porque ahorita les voy a compartir precisamente la pantalla para que podamos ver a qué me refiero. Aquí está. Ustedes van a poder ver aquí. Permítanme que tengo que acomodar aquí un poquito todo para que no tengamos inconveniente. Ustedes pueden ver aquí, esta es la segunda unidad, ¿verdad? Aquí está, miren, unidad 2, proceso de investigación científica. Aquí está lo que es el archivo en PDF, que es el resumen de la unidad. Aquí está la lección completa, que está dispuesta exactamente igual que como se les presentó en la primera unidad cuando desarrollábamos cada una de las lecciones. Está la actividad grupal, que es esta, que ahí como pueden ver es una sola actividad, pero en realidad hay 3 actividades dentro de ese trabajo, el trabajo grupal, que es muy importante que aquí cumplamos uno a uno el desarrollo de dichos trabajos para que tengamos pues un feliz término y podamos aprender, ¿verdad? Dentro del desarrollo de la clase. Aquí, a diferencia de el parcial número 1, tenemos solamente un foro. Aquí está, miren, actividad 4, foro, las hipótesis. El foro ya está abierto, pero ojo, de igual manera ese tema de las hipótesis va a comenzar exactamente durante el término en que nos toca ver ese contenido. Porque recuerden que de acuerdo a la fecha programada de examen, porque aquí aparece ya el examen de la unidad también, ya está programado, ya está establecido, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, fecha calendario, voy a entrar aquí a lo que es el examen de la unidad. Miren, es el martes 23 de marzo, ¿verdad? Martes 23 de marzo. Hoy estamos exactamente al 1 de marzo. ¿Qué significa? Que nos quedan exactamente 3 semanas, ¿verdad? 3 semanas. Entonces, por eso les digo que en este caso, este parcial es muy, pero muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a ver el proceso de la investigación científica. Aquí sí vamos a desarrollar desde el punto de vista del enfoque cuantitativo cada uno de los pasos, cómo desarrollaríamos una investigación que en este caso podríamos decir orientada, vaya, a la investigación pura, que es la investigación social. Pero tocaremos algunos temas que son dentro de nuestra área, porque ese va a ser pues el fin que nosotros hemos estado incorporando dentro de la misma clase, es que toquemos temas que estén relacionados con el área disciplinar en la cual estamos estudiando, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros pues toquemos cada uno de esos elementos. Hoy, por eso era muy importante que nos conectáramos, por eso es muy importante que ustedes pues tomen en cuenta eso, porque ahorita no voy a ingresar a lo que es la lección. Lo que sí les voy a explicar son las actividades 1, 2 y 3. Y la actividad 4, que es el foro. Eso significa que para esta primera unidad, el examen y el acumulativo están programados como 60% de examen y 40% de acumulativo. ¿Ok? Ahora, ¿de qué vamos a tratar precisamente cada una de las actividades?
¿Y por qué es importante que trabajemos con tiempos? ¿Verdad? Porque ustedes se van a fijar, la primera actividad es esta, miren, tema de investigación. Bueno, ¿dónde está consignado el tema de investigación? Para ello, primero, pues, tienen que ustedes darle lectura a lo que es la lección y el material. Y vamos a utilizar también a la par la bibliografía que se les recomienda, que en este caso hay 2 bibliografías recomendadas, que ya la mayoría de ustedes ya se las he proporcionado, que está en la guía didáctica. Y de la cual recuerden que la guía didáctica es como, por decir así, la información toral de la clase, que ahí está toda la bibliografía obligatoria y complementaria que usamos para la clase. Los 2 materiales que vamos a utilizar es, en primer lugar, el material de metodología de la investigación de César Bernal. Y el segundo material es el material de metodología de la investigación de los 3 grandes autores que son, por decir así, los más reconocidos. Hernández, Sampieri Hernández y Collado Hernández, perdón, ¿verdad? Entonces, esos 2 textos ya están dentro de esa guía didáctica. Una es la sexta unidad, perdón, y la otra es, si no más recuerdo, creo que es, en este caso, sí, la sexta edición, perdón, no unidad, perdón, estoy en otra cosa. Es la sexta edición en el caso de Sampieri Hernández. Y en cuanto al texto de César Bernal, estamos hablando de la edición concentrada, ¿verdad? Que es la que vamos a utilizar como texto base para desarrollar el proceso de investigación científica. Entonces es muy importante que ustedes vayan pues agregando a su contenido, ¿verdad? Ese texto. En el material de Bernal tenemos ahí el capítulo que nosotros llamamos capítulo 7, que desde ahí vamos a iniciar precisamente a estudiar lo que es el primer tema de investigación. Bueno, si ustedes se fijan aquí, al igual que en los trabajos anteriores, está bien delimitado qué es lo que van a hacer. Miren, aquí les dice, con el material suministrado en PDF, más la lección, más la investigación bibliográfica, que siempre lo hemos acostumbrado, como lo hicimos en el parcial anterior, vamos a ubicar las 3 referencias como mínimo para enriquecer el trabajo. Entonces, en este primer material, ustedes van a contestar. Hola, hola, estimados, mil disculpas. Mil disculpas, miren que perdí la conexión a internet. Bueno, hoy sí, continuamos. Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta, estimados, de lo que les platiqué al inicio? Lo último que iba explicando no lo entendí. Se escuchaba entrecortado, no se entendía. Se quedó el capítulo 7, abogado. Ah, ok, ok. Me decía Kelvin, disculpe. No, que ahí no se le escuchaba ya de último. Antes que se le cortara, se le escuchaba bien cortado y no le entendí eso último. Ok, está muy bien. Bueno, gracias. Bueno, entonces les decía de que dentro de la bibliografía que estamos preparando, pues que vamos a estudiar, están esos 2 textos, ¿verdad? Pero el material base es el material de César Bernal, que comenzamos con el capítulo 7, ¿verdad? El tema de investigación. No se les vaya a olvidar que, como les decía, pues dentro de cada una de las actividades, las vamos a desarrollar semana a semana. Repito, la primera actividad tiene como término este próximo domingo, ¿ok? La siguiente actividad, que es la actividad número 2, tiene como término el siguiente domingo. En otras palabras, cada actividad tiene exactamente 7 días para llevarse a cabo, ¿verdad? Y la tercera actividad tiene como fecha término permítame, de acuerdo a fecha, es el 21. Entonces, 7 la primera, 14
y 21 de marzo van a ser los tiempos que ustedes van a tener para poder entregar dichas actividades. Pero repito, jóvenes, no son términos perentorios. ¿A qué me refiero con esto? No son términos absolutos, porque las 3 actividades tienen como fecha final de entrega realmente, si ustedes se fijan, ahí en la parte donde está el campus. Permítame que ahorita estoy recuperando la página del campus debido a que me salí del internet. Ahí les va a aparecer precisamente la fecha tope, que es el 23 de marzo. Entonces, en otras palabras, realmente la fecha final para la entrega de su trabajo es el día 23, ¿verdad? Pero ¿por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, la actividad 1 habla del tema. La actividad 2 habla del planteamiento del problema. Y la actividad 3 habla de un proceso posterior a lo que es el planteamiento del problema, que en este caso es parte de dicho planteamiento, pero que sirve de base para hacer más adelante la formulación de hipótesis y posteriormente lo que es la construcción del marco teórico. Entonces, todos y cada una de estas actividades tienen relación. Ejemplo, permítame. Hoy sí. En el tema les va a servir para confeccionar posteriormente el planteamiento del problema. En el planteamiento del problema, ustedes tienen que confeccionar un título. Después tienen que hacer una formulación de una pregunta general y formular diversas preguntas específicas. Tienen que redactar un enunciado y posteriormente tienen que formular lo que nosotros llamamos como objetivo general y objetivos específicos. Y finalmente se formula una justificación. Eso como piedra angular del proceso de investigación, que es el primer paso de este proceso, que es plantear el problema de investigación. ¿Ok? Entonces, ojo, de repente ahorita les hablo un poquito en chino porque hasta que ustedes le den una lectura al material, hasta que ustedes le den una perceptibilidad, ¿verdad? A lo que es la lección, a lo que es la unidad, a lo que es el contenido que ahí está dentro de la lección, ustedes van a decir, lo primero que tenemos que hacer es un tema de investigación, definir el tema. Después, entonces, hacer la formulación del problema. Más adelante, al final de la unidad, ustedes van a definir los siguientes pasos de dicho proceso. Claro, no lo vamos a ver tan puntualmente, pero sí, por lo menos, ustedes van a tener una idea de cómo se hace la formulación de hipótesis, qué es lo que se hace dentro del proceso de la comprobación de hipótesis. Más adelante, cómo analizamos los datos, cómo los tabulamos, cómo los revisamos, cómo los analizamos y cómo los llevamos finalmente a un informe de un anteproyecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de primera forma hablamos primeramente de este tipo de proceso. Posteriormente, ya cuando terminamos el proyecto de informe, entonces ya se nos convierte en un proyecto constituido de dicho proceso de investigación científica. Que ahí es cuando ya nos toca comprobar, en este caso, en esa etapa, después de su análisis, las hipótesis que formulamos dentro del proceso de investigación. Ojo, cuando hablamos dentro de dicho proceso, ustedes se van a dar cuenta que hay trabajos investigativos en los cuales se formulan y en otros no se formulan. Pero eso ustedes se van a enterar una vez que le den lectura a la lección, le den lectura a lo que es el material sintético que ahí está. Y bueno, y cualquier duda que ustedes tengan, pues estamos, como les había comentado, a sus órdenes. Esto, como va a ser un poquito más, no es engorroso, ¿verdad? No ese es el término, sino que va a ser un trabajo práctico. Entonces, posiblemente durante la siguiente semana nos conectemos durante 3 ocasiones, ¿verdad? Eso para poder evacuar las dudas
con el trabajo que ustedes van a estar desarrollando, ¿verdad? Porque recuerden que es un trabajo práctico y no es, imagínense, hacerlo de manera presencial era de una manera un poquito más complicada, no digamos haciéndolo también de esta manera que es un trabajo virtual. Entonces, para eso yo le voy a tratar de dar todos los insumos, ¿verdad? Para que Siempre ustedes es el vayan... grupo, Liz. Permítame, ya le voy a responder, Karina, permítame. Entonces, para darle las respuestas adecuadas dentro de cada uno de los trabajos que van a desarrollar. Ok, dígame, Ana Karina, ¿cuál es su duda? Ana. Liz, me llamo Mariela Noel y es que me prestaron un teléfono porque el mío se me descargó. ¿Cuál es su nombre? Disculpe, para cambiarlo ahorita, solo para este momento. Mariela Noeli. Mariela Andrade. Ah, o sea, Mariela Andrade, ya me recuerdo, sí. Mariela Ay, se Andrade. acuerda de mí. Ay, igual no. Dígame, Mariela. No, Liz, que le iba a preguntar si el trabajo siempre iba a ser en grupo. Ok, las 3 actividades es trabajo en grupo, ¿verdad? Y el foro es trabajo individual, ¿verdad? Esta semana nos vamos a conectar solamente hoy lunes y el jueves, porque la tarea que yo les voy a dejar, mis estimados, es que ustedes esta semana aprovechen a echarle rienda suelta, a definir la primera actividad, que la trabajen y que ustedes el jueves, pues si tienen dudas en relación a la primera actividad, aprovechemos ese momento sincrónico en la videoconferencia para evacuar esas dudas. Y por otro lado también, aprovechar a avanzar dentro del contenido, ¿verdad? Que ahí tenemos, porque para eso estamos, ¿verdad? Porque si ustedes se recuerdan, dentro del contenido de la primera unidad, como habíamos evaluado, es un contenido autosostenido. Entonces, es necesario acostumbrarnos a cumplir con los objetivos dentro de cada una de las actividades que ahí se desarrollan. Yo les decía desde un comienzo, si ustedes se recuerdan, por lo mínimo tienen que dedicarle, cuando hablamos de 4 unidades valorativas, es 1 hora diaria como mínimo para darle lectura o para escuchar o para poder asimilar el contenido de cada una de las unidades de clase, ¿verdad? Entonces es muy necesario que estén conectados todos los días, ¿verdad? Y yo les comentaba que no solamente requería ese tiempo, porque recuerden que la clase para este parcial tiene la característica que no solamente vamos a evaluar un proceso teórico, sino que lo vamos a hacer de forma práctica. Entonces esto significa agregarle 1 hora más para poder entender mucho mejor esos contenidos, ¿verdad? Entonces eso era lo que yo les quería comentar en esta primera hora, estimados, haciendo un recordatorio de lo que tenemos todavía pendiente para que ustedes puedan ver de que para este fin de semana pues vamos a tener completo todo lo que son las actividades y las notas de esta primera unidad. Y durante esta primera semana, de igual manera, yo les pido que avancemos dentro del proceso de la unidad 2, ¿verdad? Entonces, es importante que cumplamos con esos aspectos, ¿verdad? Para que le vayamos agarrando un poquito más el hilo a esta parte práctica, porque ustedes van a tener que ir haciendo, por decir así, uso de los diferentes mecanismos que ahí se les están recomendando. Vaya, para citarles un ejemplo, en la primera actividad que es para esta semana, ustedes tienen que responder 3 preguntas. La primera pregunta es una pregunta en donde ustedes tienen que sacar la respuesta en parte del contenido que estamos viendo, como también hacer una investigación bibliográfica. Y tienen que responder la primera pregunta, que es ¿por qué es importante definir los temas de investigación? Para poder darle respuesta es necesario leer la unidad en PDF, leer la lección y buscar e investigar. ¿Ok? La segunda pregunta va orientada a que ustedes tienen que investigar diferentes
temas, pero a la par de los temas, para definirlos, tienen que ustedes conseguir diferentes títulos de investigación de diferentes disciplinas. Se les está pidiendo 10 títulos. Y ojo, parte de ese trabajo ya está dentro del capítulo 7 del material de Bernal. Entonces, si ustedes leen, por ejemplo, el material de Bernal, van a encontrar allí una buena parte de las respuestas, ¿verdad? De cómo definir, por decir así, los títulos de investigación, ¿verdad? Yo les voy a ayudar, no se preocupen. El objetivo es hacer ese trabajo práctico juntos y a la par. Pero es necesario, pues, que ustedes le den lectura al material, ¿verdad? ¿Verdad? Y en su caso, pues, darle seguimiento, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan asimilar, ¿verdad? Para que así podamos ir entendiendo cada uno de los contenidos que ahí están programados dentro de la clase. La tercera pregunta es que ustedes tienen que crear 5 títulos. 5 títulos dentro de la disciplina del derecho. Claro, muchos me van a decir, bueno, y abogado, ¿y cómo vamos a crear esos 5 títulos? Bueno, para crearlos es necesario ver la teoría, ver la unidad y hacer investigación bibliográfica, ¿verdad? Para poder entender, ¿verdad? Y poder comprender. Por eso les digo, sopórtense dentro de la temática que está contenida en los 2 textos que yo les recomendé. Hay un tercer texto ahí también, que es el material de apuntes de metodología de la investigación de María Antonieta Tapia. También de ahí se pueden apoyar. Ese es un material sintético. Ahí resumen el proceso de investigación científica que estamos viendo en unas pocas páginas, ¿verdad? Ese lo incorporé para que ustedes también tengan una idea de manera sintética cómo se desarrolla el proceso investigativo, ¿verdad? Entonces, lo vamos a ir haciendo, jóvenes, conforme a esos tiempos. Repito, tiempo final no es este domingo. Ojo, lo recomendable es que usted esta primera actividad la termine este próximo domingo. ¿Por qué? Porque la segunda actividad va en razón de la primera. Porque en la segunda actividad ustedes me tienen que redactar un planteamiento de un problema de investigación. Yo les voy ahí en el material en PDF, ahí les doy varios elementos prácticos y les doy tips. Y ahí les digo cómo crear el planteamiento del problema. ¿Y cómo se hace? Bueno, hay que darle lectura a ese material. ¿Por qué? Porque están concatenados. Para hacer el título, una vez que usted tiene redactados los títulos, ojo, redacta 5 títulos, pero de esos 5 títulos va a escoger uno. Y ese título que escogieron en grupo va a ser el que van a hacer el planteamiento del problema de investigación. Ese les va a servir para hacer el planteamiento del problema de investigación. Como van concatenados, ¿qué significa estar concatenados? Que están relacionados. Para redactar el título tiene que contener diversos elementos que ahí yo les doy. Vaya, a manera de tips. Si bien es cierto, la bibliografía no lo dice, pero su servidor lo ha identificado, hay 3 elementos que van implícitos en un planteamiento de un problema de investigación. El primero es el objeto del problema, el más importante, que es el que va a estudiar. Esa es la duda que usted tiene, el objeto de la investigación que va a desarrollar. El segundo elemento es ubicar ese objeto del problema dentro de un espacio físico geográfico. ¿Por qué? Porque a veces hablar de problemas, vaya, imagínense que me diga alguien, abogado, ¿podemos tratar el título causas y consecuencias de la pobreza en Honduras en los últimos 10 años o en la última década? Ese puede ser un título de investigación. Pero yo les digo, hablar de pobreza es un tema bien amplio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que delimitarlo. Y delimitarlo significa formularlo desde lo que es el título,
Consecuentemente, después al plantear el problema y más adelante dentro del planteamiento del problema, eso nos ayuda a formular la hipótesis o las hipótesis para poder entonces pasar a la siguiente etapa, que es la comprobación de las mismas. Entonces, eso nada más es como para decirles cómo es que van a ir desarrollando cada actividad. Porque de la actividad 1 viene la actividad 2. Y así consecutivamente. Termina la actividad 2. ¿Qué significa? Que en la actividad 1 responden las 3 preguntas, pero en la actividad 2 ustedes tienen que redactar un planteamiento de un problema, un enunciado de una investigación y tienen que redactar dentro de ese planteamiento de un problema una pregunta general y varias preguntas específicas. Esa pregunta general y esas preguntas específicas nos van a ayudar en la actividad 3. ¿Qué significa? Que para formular, por ejemplo, el objetivo general, este parte del título. Y consecutivamente, como yo formulé del título el planteamiento del problema, entonces el planteamiento del problema, que es la pregunta general, va relacionada a lo que es el objetivo general. Y así consecuentemente, las preguntas específicas van relacionadas con los objetivos específicos. Y más adelante vamos a hablar de la justificación del estudio, que es el tercer elemento dentro de lo que es el planteamiento del problema. Nos enfocamos en esa etapa del proceso, estimados, porque yo les podría decir que el planteamiento del problema es uno de los pasos más importantes. No por decir el más importante, pero más adelante hay un paso que es mucho más importante que el planteamiento del problema. Pero ¿por qué me hago énfasis en el planteamiento del problema? Porque si ustedes se recuerdan, cuando nosotros hablábamos de lo que es la conclusión, que es la formulación de teorías o la formulación de leyes del conocimiento, ahí es cuando usted se da cuenta si la hipótesis es verdadera o si no lo es. Si usted se recuerda, el material de la unidad número 1 decía qué pasaba cuando esa hipótesis era falsa. ¿A dónde nos regresábamos? Nos regresamos a lo que es el primer paso. ¿Y dónde es el primer paso? Es el planteamiento del problema de investigación. Entonces es muy importante que el planteamiento de investigación del problema, esté muy bien formulado para que a partir de ahí sea más sencillo poder desarrollar las siguientes etapas del proceso de investigación científica. ¿Ok? Entonces, mis estimados, pues hay tarea para estas 3 semanas que tenemos de aquí en adelante. Entonces, es muy importante tener un compromiso de poder ir cumpliendo cada una de esas etapas. Ahora, una cosa que sí les iba a decir, estimados, es que este documento, y porque muchos me van a decir, bueno, abogado, ¿y cómo vamos a ir haciendo las entregas? Bueno, para ir haciendo las entregas vamos a aprender, aquí vamos a hacer uso de la informática como una herramienta importante dentro de lo que es la creación de un documento para el proceso de investigación científica. ¿Alguno de ustedes ha escuchado de los documentos de Google? Yo me imagino que sí, más ahora que está de moda la tecnología. Se va a trabajar un documento de Google, pero muchos me dicen, abogado, yo no sé cómo trabajar un documento de Google. Yo aquí le doy los insumos. Entonces, significa que ustedes al momento de que, después de que hayan leído el resumen de la unidad, hayan leído la lección y hayan hecho una investigación bibliográfica, entonces, para hacer la redacción y presentación del trabajo, que aquí lo dice, hay que cumplir esta etapa. Primero, se trabaja en los grupos que ya están confeccionados, ¿ok? Segundo, cada grupo va a crear un documento que nosotros llamamos documento de Google. Ahora, yo aquí les comparto una guía rápida de cómo se elabora, ¿ok? En internet usted encuentra una gran cantidad de videos de
cómo se crean estos documentos. Porque, ojo, crear un documento de Google no solamente es hablar, por ejemplo, de documentos para transcribir en una simple escritura. También hablamos, por ejemplo, de tablas como la que nosotros conocemos en Excel. Y que en su defecto también podemos hablar de presentaciones en PowerPoint, hablando de Office, ¿verdad? Pero el documento de Google tiene esa cercanía y esa aplicación también para poder crear, por ejemplo, documentos muy parecidos a los documentos en Word, documentos en PowerPoint y documentos en Excel. Pero lo que vamos a crear aquí es como un documento en Word. Un día de estos, yo creo que lo vamos a hacer, si no lo hacemos el próximo jueves, si no hay muchas dudas, es enseñarles cómo se crea ese documento en Google, ¿verdad? Pero ojo, la tarea también es que ustedes vayan leyendo cómo hacer la actividad. El documento de Google tiene una gran ventaja, que ese documento se crea en la nube. Y ese documento se va modificando en la nube. Usted una vez que haga entrega de cada una de las etapas del proceso, usted lo único que me va a enviar no es el documento en sí, sino lo que me va a enviar me va a compartir un enlace en donde yo voy a tener que usted me tiene que dar el permiso solo de poder ver el documento, no de modificarlo, ¿ok? Para ello, pues, yo les voy a compartir. Siempre lo puedo hacer directamente con el correo institucional de la UNA, pero ahí les voy a recomendar que mejor me compartan el enlace con el correo personal que yo tengo, que es de Gmail. Porque recuerden que el documento de Google, esa es la única salvedad que tiene, que usted tiene que tener una cuenta de Gmail activa, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo lo va a ir creando? Bueno, aquí más abajito le va diciendo, ¿verdad? Va a ser una portada, ahí le dice que contiene la portada, una introducción, que es el mismo esquema que hicimos en uno de los trabajos anteriores, el contenido, que es la respuesta de estas primeras 3 preguntas, conclusiones, que es la percepción que en base a su investigación bibliográfica y de lo que captaron precisamente del tema, y la bibliografía. Ojo, ahorita he estado revisando algunos trabajos y fíjense de que en algunos tengo algunas observaciones, que esas se las voy a ir llegando a cada uno de los coordinadores y a cada uno de los grupos. Y es precisamente cómo se hace una revisión bibliográfica y cómo se incorpora un informe. Porque algunos no lo hicieron en base a las normas APA, que eso es muy importante. Por eso era importante de igual manera, igual vuelvo a repetirlo, que leyeran las normas en cuanto a lo que es la parte de las referencias bibliográficas. Examen, hoy tienen examen. ¿Evelio? Sí, abogado, a las 6. Ah, pero es de otra clase. Sí, a las 6, de otra clase. Ah, ok. Bueno, ya ahorita, ¿qué hora es? No me había fijado en la hora. Ah, sí, faltan todavía 12 minutos. Bueno, no sé si tienen alguna duda. Ahí solamente la tarea queda en ustedes, estimados, de darle lectura a esta parte y de que de igual manera ir cumpliendo con cada una de las metas que ahí se les está proponiendo. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, los comprendo que están preocupados por el examen de las 6. Bueno, nos volvemos a conectar entonces el jueves. Lean, por favor. No vayan a dejar de leer el contenido del campus. Y si tienen dudas, no dejen de escribirme. Recuerden que a la mayoría, pues, yo sé que si no les respondo inmediatamente, yo les he respondido, les he dado indicaciones y de alguna manera
pues les he apoyado para que así podamos complementar lo que es lo pendiente, ¿verdad? Entonces, estimados, bueno, éxitos en el examen, ojalá que les vaya muy bien, así como les fue métodos, ¿verdad? Y felicitaciones porque hubieron muy buenas notas, ¿verdad? Buenas tardes, licenciado. Hasta el jueves. Vaya, pues, Mémosle, gracias. cuídense, ¿verdad? Igual, Feliz abogado. Bendiciones. Gracias, abogado. Buenas tardes. Eh, Una